Hola. Bueno, me toca presentarme, cosa que es un poco difícil porque en general en el CEN tratamos como de olvidarnos de nosotras mismas y ahora venimos a hacer un intensivo, así que ya ni me acuerdo lo que hacía, pero voy a hacer un esfuerzo. Bueno, soy monja Zen, practico desde hace unos 33, 34 años. Eh, bueno, además soy profesora de yoga Iyengar, también soy psicóloga y supervisora de servicios sociales la Diputación de Barcelona. Vivo en Barcelona, ciudad, desde hace 24 años, soy argentina. Y bueno, en el marco del CEN he sido traductora, o sea, traductora e intérprete del maestro Kozen durante muchos años. También soy corresponsable, porque me gusta hacer las cosas en equipo, del Dojo Zen Barcelona Riocani. Bueno, a ver, el campo de verano es un periodo de práctica en el cual se puede venir un intensivo de 2 días y medio, o una sesión de 9 días, o 20 días, o un mes entero, que es lo que llamamos ser permanente. A mí lo que me parece interesante, bueno, sobre todo lo que tenemos para ofrecer es la meditación Zen, que es lo que practicamos. Todo lo que hay alrededor de esta práctica del Zen. También aquí lo que hacemos es vida comunitaria, que es muy interesante porque gente de diferentes culturas, diferentes idiomas, intercambiamos entre nosotros y básicamente el contacto con la naturaleza también es muy importante. Sí, habíamos conversado sobre esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más potente o qué es lo que más nos gusta? Yo creo que son varias cosas y todas tienen relación unas con otras. Por ejemplo, yo pensaba, a ver, ¿qué es lo que más me gusta? Obviamente la práctica de la meditación Zen, si no, todo lo demás no tiene sentido. Pero a mí también me gusta mucho poder poner una tienda en el bosque y estar un mes viviendo en una tienda. Eso me parece así un paraíso total. Bueno, hay gente que le gusta y hay gente que no. A mí me encanta esto de estar en contacto, sentir el ruido de los árboles, el canto de los pájaros a la noche. Parece apasionante. Y otra cosa que me gusta mucho es la vida comunitaria con gente de diferentes países, de diferentes culturas y diferentes idiomas, que a veces no nos entendemos o tenemos códigos diferentes y aún así podemos convivir. Todo eso me parece apasionante y poder trabajar juntos y juntas, pero creo que no van separados. El hecho del contacto con la naturaleza, el contacto con otras culturas, el poder hacer una actividad muy fuerte como es la práctica del Zen, todos, gente que va y que viene, porque decíamos son varias sesiones y aún así podemos convivir y también de pronto hacemos una fiesta y estamos todos bailando y nos encanta y todo el mundo dice son las mejores fiestas que hay, mejores que en cualquier otro lado. Bueno, toda esa combinación que no es una cosa austera como hay gente que pueda creer, ¿no? Uy, van a un templo y se imaginan algo austero. No, esta combinación, abrazar las contradicciones entre lo austero y lo enloquecido por ahí, o lo puro y lo impuro, abrazar las contradicciones todo el tiempo, tiene que ver con todo lo que aquí ocurre. A ver, yo creo que la motivación empieza desde el primer día, o por lo menos en mi caso y en muchos casos, ¿no? O sea, cuando uno está en una búsqueda, o una está en una búsqueda y de pronto encuentra aquello que estaba buscando sin saber muy bien. Pero bueno, he escuchado mucha gente que le pasó parecido a como me pasó a mí, que cuando lo encontramos decimos, sí, es esto. Es eso que te lleva a buscar y eso que dice, sí, es esto. Cada persona es diferente. Hay gente que viene porque está estresada y entonces se apacigua y luego ya encuentra muchas más cosas. O hay gente que viene, como fue en mi caso, con una pregunta existencial, con un interrogante de la vida, que decís, yo necesito respuesta para esta pregunta, porque así no va la vida, ¿no? Bueno, eso me pasó cuando tenía 26 años, era una pregunta que me carcomía, puedo decir, ¿no? Que tenía que ver con cómo el ser humano puede ser tan cruel, sádico incluso con sus semejantes. Bueno, tiene que ver con mi historia, yo soy hija de un desaparecido, entonces para mí además de la injusticia, lo que me tocaba mucho era cómo puede ser que el ser humano sea cruel, torture, mate y todas estas cosas, ¿no? O sea, yo decía, no puede ser, esto no puede ser, necesito una respuesta a esta pregunta. Y bueno, poco a poco, algunas respuestas conceptuales y otras respuestas más que no se pueden explicar con palabras quizás, pero fui encontrando, digamos, cómo simbolizar esta tragedia, ¿no? Y al final
bueno, al final no, pues todavía espero que me quede bastante vida, puedo convivir con eso, puedo comprender por qué la humanidad, o comprender, quizás no se comprenda nunca, ¿no? Pero puedo entender que la humanidad no es ni blanco ni negro, y que el ser humano es bastante desastroso. Entonces intentamos encontrar la parte más que nos une a todos, la parte que tiene que ver con lo vital, que tiene que ver con las ganas de vivir, con el entusiasmo, con encontrar un sentido. Y a mí el Zen me dio ese sentido. Por eso es que me explico y me interesa, porque si no me parece que la vida es muy tonta, ¿sí? Hacer una cosa, hacer otra, buscar dinero o perderlo, o bueno, me parece como muy superficial. Bueno, eso en general nadie sabe. De pronto un día te dicen, te toca ser una de las responsables y decís, Dios, a pesar de que no creo en Dios. Supongo que será porque soy corresponsable de un dojo desde hace muchos años. Bueno, he dirigido algunas seshines que son intensivos de 2 días y medio o 3 días y medio. Supongo que habrá funcionado bien. Y bueno, pues estoy muy implicada en la práctica, vengo todos los años, desde hace mucho. Y bueno, supongo que tiene que ver con eso, que hay sobre todo una implicación. Entonces, el dirigir un campo de verano, pues falta un año, así que tengo tiempo para prepararme, pero tiene que ver con poder meterse en el asunto, revisar textos, dejar que estos textos te toquen y poder compartir eso que te toca, poder compartirlo con las demás personas.